Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a estar trabajando ya con el módulo 2. Hasta el momento estuvimos viendo a lo largo de Maya cómo utilizar y modificar la interfaz principal, ir modelando algunos elementos a través de objetos primitivos y utilizando algunas herramientas generales de edición. Hoy vamos a comenzar con algunas temáticas y herramientas específicas dentro del módulo 2. Vamos a empezar con lo que es edición de objetos poligonales y vamos a ver si llegamos en el tiempo. No quiero que este video dure más de 40 minutos igual que el otro, para ver todas las herramientas. Si no, bueno, lo divido en dos videos, así que vamos a ir viendo cómo sale esto. Voy a darle un zoom como para que vean a detalle cuál es la idea de hoy. Vamos a ir viendo un par de herramientas que están en el panel Modeling Toolkit, y repasar las transformaciones básicas que hacíamos en las partes de los objetos poligonales, y después esta serie de herramientas que nos van a servir un montón para empezar a hacer las prácticas. Para comenzar, bueno, yo acá tengo una escena sin nada de malla abierta. Algo importante es saber que las prácticas que vayamos realizando, bueno, yo voy a dejar los links debajo de los videos para que si en algún momento hay que descargar un archivo, les voy a pasar un archivo para que se puedan descargar los objetos 3D o la escena directamente de lo que vamos haciendo. Ya en un par de videos más avanzados capaz que hago eso, ir subiéndoles la escena que se armó, así ustedes por lo menos lo tienen de referencia. Bueno, ¿cómo comenzamos acá? Voy a hacer un cubo dentro de los objetos básicos que tenemos. Eh, Repasando un poco, nosotros tenemos dos paneles que hasta ahora venimos utilizando bastante: el outliner, que es este botón que nos muestra todos los elementos que tenemos en la escena, y el channel box, que nos muestra la información de cualquier objeto que seleccionemos en la escena. También podemos hacer algunas modificaciones de tamaño, subdivisión de los objetos desde acá del channel box. Hoy vamos a estar viendo el panel Modeling Toolkit, que es el primero que aparece acá arriba, con algunas de las herramientas que nos van a servir como para comenzar a editar y generar objetos un poco más complejos. En principio lo que quiero que repasemos es el tema de editar los subcomponentes. Los subcomponentes son internamente los elementos que conforman la geometría poligonal. Si hacemos clic derecho, vamos a encontrar las aristas, los vértices y las caras. Son los tres objetos principales. Desde acá nosotros podemos acceder internamente a cualquier objeto poligonal y modificarlo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es probar a hacer esto. Ustedes me pueden ir acompañando en una escena, pueden poner en pausa el video e ir probando lo mismo. ¿Sí? Con esto vamos a empezar a tener un poco más de control. Podemos hacer selecciones múltiples con el Shift sostenido y utilizar las herramientas de transformación básicas, ¿sí? Rotar, mover, escalar, para ir generando una geometría o algo específico que tengamos que hacer. No solo en vértices, sino en arista también. Podría modificar la forma e ir ajustándome a alguna imagen de referencia que tenga cargada acá, como hicimos en otro video, cargando un image plane en la escena. Importamos una imagen y íbamos calcando la forma y guiándonos con las vistas. Eso es parte de la metodología que después se va a seguir para hacer personajes o cualquier objeto. Entonces ahora, bueno, como para repasar esto, clic derecho, accedemos a modificar las partes de los objetos poligonales, una o varias. Acá en la selección está bueno saber que tenemos diferentes maneras de seleccionar los subobjetos. Por ejemplo, yo quiero seleccionar todas las caras del objeto, le puedo hacer doble clic directamente. Quiero seleccionar un loop, que es toda una secuencia de caras en una dirección específica, y tengo que hacer clic en una cara y con Shift sostenido doble clic en la que sigue. De esta manera yo le marco la dirección que quiero que me seleccione todo, y va a hacer, bueno, todo el recorrido, va a completar el loop, el anillo completo de aristas que estén en ese sentido. En el otro sentido sería así: clic ahí, Shift, doble clic para seleccionar todo alrededor. O después de una selección que está acá, que se llama Grow,
dependiendo si ustedes tienen esta tecla en el teclado, lo van a poder hacer con el acceso directo. Si no, desde acá, selección Grow, lo que hace es seleccionar, luego de tocar una cara en el objeto, todas las caras que están vinculadas o cercanas a esa. Después vamos a ver esta opción a través de una pieza que tenga más subdivisiones, como para que se note mejor. Pero lo que va a hacer es ampliar la selección en base a un punto o a un lugar donde estén ustedes posicionados. Bueno, vamos a salir, volver a modo objeto. Esto es como para repasar cómo ir editando internamente los objetos con las transformaciones básicas. Y ahora vamos a empezar a ver qué tenemos acá desde el Modeling Toolkit, que es el primer panel que nos aparece con este botón. Y vamos a tener a mano siempre el programa. Bueno, comenzamos con uno sencillo, que es extruir una cara. Cuando nosotros queremos ir generando o aumentando la volumetría de cualquier objeto, vamos a tener que empezar a extruir o sacar partes o hacer que se expanda la forma, ¿sí? Y ahí lo podemos hacer con la herramienta de extruir. El atajo de teclado es Control E. ¿Sí? Yo toqué ahí Control E, o si no lo tienen acá arriba con este botón en las pestañas, Extrude. Con ese también se puede trabajar. Y fíjese lo que pasa. ¿Sí? Al momento de aplicar el Extrude y moverme con los ejes, surge esta situación. Digamos que ya no solamente es la volumetría principal, sino que se va agregando volumetría. Bien, lo que vamos a hacer acá es poder moverlo desde los ejes, como estoy haciendo en este momento. ¿Sí? Esto ya es directamente mover, o podría escalar desde la herramienta. Todavía tengo la herramienta de extrude activa, o trabajar con las opciones que me da desde este panelcito que nos aparece al momento de usar la herramienta, que nos permite también hacer movimientos más precisos, ¿sí? A través de coordenadas o valores que necesitemos. Por ejemplo, thickness, bueno, es en sí cuánto es en sí la extrusión desde donde comienza la cara. La traslación en Z también tiene que ver con la distancia desde el eje que toma perpendicular a la cara que tenemos seleccionada. Offset modifica el tamaño de la cara hacia adentro o hacia afuera. Y divisiones, podríamos tener divisiones en el transcurso del objeto, ¿sí? Donde se extruyó. Podemos agregar subdivisiones si necesitáramos. En este mismo momento también se podría hacer. Si llegado el caso capaz que es algo que se necesita, bueno, acá está la opción. Y si estuviera extruyendo más de una cara al mismo tiempo, lo de Keep Faces Together me permitiría extruirlas juntas o por separado. Vamos a ver el ejemplo de cómo es esto último. Voy a seleccionar estas dos, Control E de vuelta para extruir. Si hago thickness, fíjense que va a buscar una dirección promedio entre las dos para poder extruirlas juntas. Pero si desactivo esto de mantener las caras juntas, fíjense que ahora ya es otra situación. ¿Sí? Ya estoy extruyendo por separado todas las caras que seleccioné. Bueno, en este caso dos, pero si tuvieran más podrían extruir por separado. Esto es muy útil cuando están haciendo una mano y tienen que extruir todos los dedos. Pueden hacerlo así, por separado, ir extruyendo cada dedo de la palma. Bueno, siguiendo, vamos a seguir ahora con otras maneras de extruir. Ahí les estaba mostrando que podemos extruir una cara, muchas al mismo tiempo. También podemos extruir una arista. ¿Sí? No solamente podemos extruir cara, sino al extruir la arista, lo que va a pasar es que va a generar una cara. ¿Sí? Extruir una arista genera una cara, que después vamos a ver en qué momentos utilizamos esta situación, pero en general no hacemos esto, a no ser que tengamos que rediseñar una parte o cerrar parte de la geometría que quedó abierta. Es muy raro lo de extruir cara, pero sí sepan que se puede. Sí, ya no estaremos trabajando con volumetría. Y tengan en cuenta esto, que la cara que se ve negra de manera predeterminada es la cara que queda interna en la geometría. ¿Sí? Si tuviéramos alguna opción que por alguna circunstancia nos queda invertido, nos queda la parte negra hacia afuera, desde acá Mesh Display, Reverse,
¿sí? Podríamos arreglar esto en caso que les pase. Bueno, eso lo voy a dejar así porque después nos va a servir. Vamos a seguir con las herramientas que tenemos acá. Operaciones booleanas. Bien, tema interesante. Voy a hacer un par de objetos básicos. Un cubo, una esfera, un cilindro por ahí. Lo vamos a escalar. Las operaciones booleanas están en la mayoría de los programas de diseño 3D. Voy a activar acá para que se vean las aristas. Y vamos a ver cómo funcionan. Generalmente son tres tipos de operaciones que hacemos al usar los booleanos. También es parte de operaciones matemáticas los booleanos. En lo que es tema de conjuntos se ve mucho. Vamos a ubicar esto de esta manera. Ahí. Se están tocando las partes. ¿Sí? Están de alguna manera conectadas a la vista los tres objetos. Esto lo vamos a correr y vamos a hacer un tecla F para hacer zoom en el objeto y poder orbitar, rotar alrededor de eso. Bueno, ¿cómo es el tema de las operaciones booleanas? Lo tenemos acá, boolean, dentro del Modeling Toolkit. Y lo que nos pide es seleccionar al menos dos elementos, podrían ser más. Vamos a hacer la prueba con dos ahora. Depende qué operación. Tocamos boolean. Y acá nos da un par de opciones, que son tres, como les decía: unión, diferencia e intersección. Si tocamos unión, lo que va a hacer es dejar unificada esta geometría como un solo elemento. Va a generar los recortes, va a analizar cuál es la parte que está en intersección y de ahí va a fundir, ¿sí?, la malla del objeto en uno solo. Si yo esto lo veo por dentro, activando lo que son los rayos X, me voy a dar cuenta que en la esfera la parte que se tocaba también la recortó y no dejó desperdicios internos. No dejó parte de la geometría oculta internamente, sino que generó la unión desde el borde que se tocaba, desde la intersección, y unificó la geometría. Distinto es, voy a hacer control Z para volver, si esto está así separado, ahí estamos viendo cómo se ve cuando estaba separado. Sí, que hay toda esta serie de polígonos internos que después, si tenemos que usar el modelo, no se van a estar viendo y no va a estar optimizado esto. Así que al combinar, bueno, nos elimina todas esas caras internas que quedaron. Vamos a ver otras opciones que tenemos también. Voy a sacar de vuelta rayos X y volvemos a seleccionar los dos elementos. Siempre es importante porque acá, fíjense que selecciono uno, selecciono con Shift el otro y hay una diferencia de color. Sí, el último que seleccioné va a quedar en el tono verde. Sí, y lo demás queda en este color blanco. Pero dependiendo de la operación que estamos haciendo de booleanos, es importante cuál seleccionamos primero y cuál después. Por ejemplo, si toco ahora la segunda opción, que es diferencia, yo le estoy diciendo a Maya que al primero que toqué le reste el segundo. Y esa sería la lógica. Fíjense que al primer volumen le restó el segundo y la parte que se estaban tocando es lo que le restó. El segundo elemento desaparece como parte de la operación. ¿Sí? Si vuelvo atrás y hago lo inverso, voy a seleccionar primero el cubo y después la esfera y probamos de vuelta la opción diferencia. ¿Sí? Al primer objeto que toqué le resto el segundo. Esto está bueno por si hay que generar alguna forma un poco más compleja que se podría lograr de manera más rápida desde los booleanos. Bueno, es una herramienta que está buena que la prueben. Obviamente después hay que optimizar esta geometría para que realmente funcione bien cuando se trabaje en animación o en algún objeto, pero ese es otro tema que vamos a ver después. Entonces acá, en principio, voy a volver para atrás, tenemos los dos elementos sueltos de vuelta. Nos falta ver la última opción, que es intersección. En intersección va a dejar solamente la volumetría que está en contacto entre las dos. ¿Sí? Desaparece el resto
una operación. ¿Sí? Así que básicamente de booleanos podemos generar estas formas un poco más complejas, porque en realidad la forma definitiva es la que se genera al trabajar con los tres elementos. Yo por ejemplo ahora quiero que este cubo se le reste esta parte, voy a hacerlo de la diferencia, y también se le reste la parte del cilindro. A este cubo, primero selecciono el cubo, le resto el cilindro, y también vamos a hacer después diferencia, esto, diferencia. Bien, entonces ahí me restó la parte del cubo y me restó acá la parte de la esfera. Bueno, pueden seguir practicando o probando con diferentes formas a ver qué resultados tienen. ¿Sí? O hacer perforaciones como pasantes. Vamos a hacer una prueba. Algo así. Voy a girar esto. Como que lo traspase. De esta manera. Y usar el booleano de diferencia. Voy a hacer una copia, control D. A esto le voy a restar esto, entonces primero selecciono este, segundo el que se resta, y le voy a poner acá diferencia. Tac. A este le resto este y diferencia. ¿Sí? Ven que acá me generó una arista, pero es parte de la geometría que se genera como resultado, que después esto se tiene que pulir, la forma en que van a quedar las caras. Acá hay que agregar un par de polígonos más, seguir estas aristas para que tenga sentido, que funcione bien. Pero como volumetría funciona, ¿sí? Se puede jugar y generar una forma más compleja así con booleanos directamente. Tengan en cuenta que esto modifica la forma del objeto, o sea que tendrían que hacer control Z si quisieran volver atrás. No es que se activa o se desactiva como por ejemplo en 3D Max, que usamos modificadores que no destruyen la forma del objeto, sino que nosotros cuando realmente necesitamos ya genera la modificación. En este caso si estamos modificando la geometría, solo con control Z podría volver a dejarlo esto como estaba al principio. ¿Sí? Así que si necesitan hacer pruebas, preferible que tengan una copia, que hagan control D y que se dejen una copia al lado del elemento antes de empezar a probar, por si acaso. Bueno, siguiendo, vamos a ver la herramienta Multicad. Esta es muy buena para hacer algunas formas un poco más avanzadas. Por ejemplo, Multicad la podría usar acá mismo. Voy a borrar los cilindros. Y la encontramos acá en el Modeling Toolkit. También nos va a permitir dibujar aristas sobre cualquier objeto que tengamos seleccionado. Fíjense, voy a salir Object Mode, selecciono este, Multicad, y le voy a decir, bueno, de este objeto generame nuevas aristas a partir de un vértice específico. Fíjense que voy moviendo el mouse y se imanta a los vértices o a las aristas, dependiendo de donde dejo el mouse, y me da como una aproximación de cómo se vería la arista que sale de ahí. Todavía no hice ningún clic, solo funciona así la herramienta, y en este caso capaz que necesito continuar esta arista y generar más subdivisión en estas caras, subdividir esta cara a la mitad y después seguir agregando más. ¿Sí? Es una manera más orgánica de agregarlo, como más manual, de decirle específicamente dónde quiero que me dibuje una arista. Y fíjense que en los demás elementos no interfiere porque yo seleccioné este antes de usar la herramienta. O voy a salir Option Mode. Si no tengo seleccionado nada, me pide que seleccione algún elemento para empezar a modificarlo. Entonces acá tenemos un montón de opciones, pero vamos a probar qué podemos hacer directamente con la herramienta desde acá. Yo hago un clic en un vértice. ¿Sí? Podría ser ahí. Y después hago clic en alguna parte de la arista donde quiero que se dibuje el otro vértice, y por consecuencia, bueno, se va a dibujar una arista entre los dos vértices. De esta manera podría seguir haciendo clics en otras aristas que estén más lejos, y vamos a hacer ejemplo acá. Voy a dejar esa media, no la voy a tocar, voy a hacerle clic a esta final. Va a buscar el camino hasta llegar hasta el punto que le marqué, y todo lo que esté entre medio yo lo puedo mover y editar, ¿sí? Para ajustarlo antes de darle enter y ya definir que, bueno, que esas son las aristas que quiero.
Entonces por ahora estoy dibujando aristas. Si sigo haciendo clics, tendría que salir de esta última y ahí continuar. Y voy a cerrar, a ver, déjenme ver de cuál era. Esta acá arriba, para completar el loop. ¿Sí? De acá a acá haríamos una arista. De ahí a ahí. Bien. Ahí ya quedó. Me faltaría una en este punto. De ahí a acá, a este vértice. Enter. Si le doy Enter ya se marca, pero tengo activa todavía la herramienta, así que podría seguir dibujando aristas. Vamos a hacerlo como un poco más exagerado, esto que les decía. Un clic en esta arista del borde, un clic en esta que está en el otro extremo y me va a marcar todo el camino en donde yo puedo ir editando como quiero que se vea. ¿Sí? Acá arriba capaz que necesito ir generando esta geometría, unir esto con esto, cerrando un par de líneas como para que tenga más sentido la forma. Esto tiene que ver mucho con topología, que se va a ver más adelante. ¿Sí? La manera en que está organizada la geometría del objeto para que después se pueda animar. ¿Sí? O para que tenga coherencia, que no haya problema al momento de texturizar, cargar una textura en el objeto, que sea fácil después poder acomodar todo. Entonces, bueno, como herramienta Multicad sirve para ir dibujando aristas de manera específica donde se necesite. Voy a salir del modo de edición, ahí estoy en el modo objeto de vuelta. O también sirve, vamos a hacer otro ejemplo, me voy a poner en una vista frontal de las ortogonales y esto lo vamos a correr. También sirve para marcar aristas de manera completa a lo largo de todo el elemento. Fíjense que acá me puse una vista ortogonal. Voy a usar de vuelta Multicad y en esta ocasión no le voy a hacer clic arriba del elemento, sino voy a hacer un clic afuera y voy a arrastrar y voy a soltar también afuera. Lo que va a hacer es dibujarme un recorte alrededor de las caras que esté tocando esa línea que marqué. Pero para hacer esto voy a activar el snap a la grilla, o sea que voy a usar referencia al momento de hacer clic que me quede justo sobre el eje principal, ¿sí? O cualquiera de estos puntos que se ven en la grilla. Al momento de hacer clic que me lo tome desde ahí. Hice un clic, lo mantengo, suelto acá abajo, no sobre el objeto sino afuera, suelto ahí, tac, y fíjense lo que pasó. Voy a volver a la vista de perspectiva. Me generó un recorte, era esta es la última que hice, así. Me generó un recorte específico sobre toda esa cara, ¿sí? Sobre todos los elementos que estaban intersectando en esa cara. Vamos a hacer lo mismo desde la otra vista para que se entienda mejor. Voy a hacer otro pero horizontal ahora. Clic acá, que traspase y suelto en el otro lado, ¿sí? Y me genera un recorte que es esta arista que se generó sobre todo el elemento. Esto está bueno porque si tenemos que cortar el objeto, como se llama la herramienta, después yo vengo acá, selecciono caras y hago un recorte justo por donde estuve marcando, suprimí directamente las caras y ya está. ¿Sí? Como que hice un recorte al ras. O si tengo que generar algún objeto con simetría también lo podría hacer desde esta vista y le digo que no, todas estas caras chao, yo quiero que comience de ahí. El Multicad entonces también sirve para marcar aristas que después me sirvan desde las vistas ortogonales para recortar las figuras. O si tengo que hacer simetría en el objeto, bueno, yo hago justo una arista al medio, borro lo que no me sirve y después genero una simetría. Bueno, vamos a seguir con lo que resta, que nos falta un par de herramientas. Seguramente este video lo voy a hacer en dos partes. ¿Sí? Así que bueno, después parte 2 vamos a terminar de ver las otras herramientas. Fill Hole, justamente acá borré un par de caras, vamos a ver cómo rellenar esas caras que ya no están más. Fill Hole nos va a permitir llenar todas estas caras y con la herramienta Multicad volver a reconstruir la pieza si hay caras que todavía no están.
¿sí? Es más, voy a hacer un ejemplo de alguna acá entre medio también, como que esa no está, o falta esta por acá también. ¿Sí? La herramienta Fill Hole la encontramos en la parte, déjeme chequear, en Mesh creo que está. Mesh Fill Hole. ¿Sí? No sé si está acá en la vista principal. No la veo que aparezca, pero ustedes podrían en su pestaña de herramientas poder agregarla. Esto hacíamos así. Hacemos Control, Shift y un clic y agregamos la herramienta a la pestaña que tengan activa y ya queda ahí la herramienta también. Bueno, ¿cómo funciona Fill Hole? Si yo selecciono, ¿sí? Y le digo Fill Hole, selecciono el objeto total y toco Fill Hole, va a buscar las caras que estén abiertas en el elemento y las va a cerrar de manera automática. Fíjense que acá me cerró todas, acá todavía hay que arreglar un poquito más, pero ya está cerrada la cara. ¿Sí? Me creó nuevos polis para terminar de cerrar la figura. O, voy a volver para atrás, selecciono primero las aristas que están alrededor de los huecos. Por ejemplo, ahí seleccioné todas las aristas que están alrededor del hueco que quiero rellenar y ahí sí uso Fill Hole para que me rellene esa parte solamente. Acá pasaría lo mismo, selecciono así, con Shift voy seleccionando todas las aristas que están alrededor del hueco. Fill Hole. Y ahí me cierra. Y acá pasaría lo mismo. Si hago un doble clic en la arista, fíjense, tiki tiki, me selecciona todo el borde de manera automática. Fill Hole y ya quedó. Y esto se ve un poco raro porque falta crear un par de aristas. No están construidas las aristas, solamente me cerró con un polígono que está cubriendo toda esa cara, pero está muy forzado ese polígono. Habría que agregar un poco de geometría con la herramienta Multicad y decirle, bueno, ya está cerrada la cara, pero agregate acá una arista de ese vértice a este punto para poder trabajar un poco más tranquilo. A ver si me lo tomo el vértice. Ahí, tic. Enter. ¿Sí? Ven ahí la diferencia de colores porque todavía falta agregar un par de vértices más como para que esta geometría funcione bien. Clic, Enter. Y acá habían quedado dos aristas muy juntas, pero bueno, vamos a dibujarlas. Clic, Enter. Ahí está. Y así podría seguir con las demás como para terminar de arreglar la geometría. ¿Sí? Pero bueno, Fill Hole cumple esa función. Muy práctico por si sin querer borraron alguna cara. ¿Sí? Les va a permitir reconstruir. En este caso, bueno, voy a usar otra herramienta ya en aquel objeto. Insert Loop Tool, otra herramienta muy importante cuando están comenzando a generar cualquier elemento en la escena. Voy a hacer otro cubo nuevo y este cubo lo quiero empezar a dividir para hacer un personaje, por ejemplo, que eso después lo vamos a ver en una práctica como ir generando el modelo de un personaje. Yo este elemento quiero que sea mi torso, pero quiero empezar a dividirlo para que le salgan los brazos, el cuello, las piernas. Entonces ahí puedo usar la herramienta Insert Loop Tool, que la encontramos, déjame chequear, Insert Loop Tool, acá está, Mesh Tool, ¿sí? O creo que la tenemos también con Shift y clic derecho en la escena. Bueno, tenemos las herramientas de creación, pero si seleccionamos un elemento, un objeto, ahí nos aparecen las herramientas de edición. ¿Sí? Shift, clic derecho sobre un objeto seleccionado y tenemos herramientas de edición también. Eso es como otro atajo de teclado. Y acá está Insert Loop Tool, Fill Hole que estuvimos trabajando recién, Extrude también. No sé si está Multicad, sí, acá está Multicad. Bueno, tenemos las principales herramientas que necesitamos para comenzar. Repito que al tener un objeto seleccionado, Shift, presionado, clic derecho, sostenido, ahí nos aparecen los atajos de teclado también para ir trabajando. O bueno, las tenemos en el panel o acá arriba. Bueno, ¿cómo funciona Insert Loop Tool? Ahí está. Tenemos que ir haciendo clics en el objeto que tengamos seleccionado en alguna de sus caras, en alguna de sus
los bordes de las caras, ¿sí? En las aristas, porque eso va a definir la manera en que va a ir agregando después subdivisión. Si le hago clic a esta arista superior, me va a agregar una subdivisión, un loop entero de aristas, ese anillo completo alrededor del objeto. Voy a hacer otro clic, voy a agregar otro por acá. ¿Sí? Me generó subdivisión alrededor de todo el elemento. Ahí está, vamos a rotar alrededor de esto. Y vamos a seguir trabajando con Insert Edge Loop Tool. En ese caso agregué dos subdivisiones porque de acá abajo van a salir después las piernas del personaje. Y ahora voy a agregar una subdivisión. En este sentido voy a hacerle clic a esta arista para que me agregue acá una subdivisión. Ahí, acá van a salir los brazos y acá al medio va a salir después el cuello. Bien, ya con eso, con esta subdivisión básica que son dos verticales y una horizontal, ya ahí tengo el torso de un personaje. Y si después toco Face y selecciono lo que quiero extruir con Shift, voy seleccionando las caras que quiero extruir, toco extruir, control E. ¿Sí? De acá ya tengo el cuerpo principal del personaje con los brazos y piernas. Bueno, el cuello me quedó muy largo, pero ahora lo voy a bajar. ¿Sí? Ahí está, con thickness, le doy la distancia que quiero. El cuello solamente está acá, lo voy a bajar y ya tengo ahí una forma principal con una geometría básica que la puedo seguir dividiendo, subdividiendo y dándole más detalle para, bueno, que formar el personaje que necesito. ¿Sí? Entonces ahí repasando, son dos subdivisiones verticales y una horizontal, y con eso ya se pueden comenzar a agregar después obviamente más subdivisión. Vamos a hacer la prueba de vuelta. Yo quiero agregar en el brazo ahora más subdivisión. ¿Sí? Esto después vamos a ver cómo trabajarlo con simetría cuando lleguemos a la parte del mirror. Entonces solamente voy a estar trabajando en una mitad y después la otra parte se va replicando, pero así podría trabajar, digamos. Tranquilamente podría trabajar así y empezar a editar la geometría y jugando con las aristas. Doble clic para seleccionar todo el loop, también dándole la forma. Doble clic, me selecciona todo el anillo de aristas y lo voy editando. ¿Sí? De esta manera es mucho más sencillo trabajar, y después con simetría nos enfocamos solamente en la mitad de una parte del personaje y listo. Y se puede trabajar mucho más rápido. ¿Sí? Esto está bueno como para que lo vayan practicando. Las herramientas básicas para empezar a modelar son las que les mostré recién. Tengo activo todavía la grilla. Ahí está. ¿Sí? Las que vimos hoy. Extruir. Vamos a salir acá. Extruir. Insert Edge Loop Tool. Multicad para ir dibujando aristas. La de Fill Hole para corregir algunos errores. Y creo que nos quedan dos más. Combinar y separar mallas, que es algo muy importante cuando ya tenemos varios objetos y queremos que sea uno solo. Y el Smooth, que vamos a probarlo en este cuerpo que hice recién. Bueno, combinar y separar mallas. Recién probamos con booleanos que podíamos combinar geometría o extraer parte o dejar solo la intersección. Combinar malla en el formato tradicional, voy a hacer la prueba con dos elementos para que vean la diferencia entre usar los booleanos y combinar y separar malla. Combinar y separar malla, ahí está. A diferencia de usar el booleano de combinar la geometría, ¿sí? Usando combinar, que está acá, combinar y separar en el Modeling Toolkit, no me va a borrar internamente la geometría que quedó. Este elemento ya funciona como un solo objeto. Fíjense que antes eran dos. ¿Sí? Era la esfera por un lado, el cubo por el otro. Ahora combinado es un solo elemento, pero internamente mantiene todavía su geometría, no se modificó, nada más que ahora los considera como una sola malla. ¿Sí? A diferencia de la herramienta de booleanos, que sí nos modificaba la geometría y ya destruía parte de la geometría. Acá directamente estamos de alguna manera haciendo lo que hace
la herramienta de agrupar, nada más que ya lo considera un solo grupo, ¿sí? Lo mismo, vamos a ver la diferencia entre agrupar y combinar. Estos dos elementos están sueltos. Voy a hacer una copia, lo voy a dejar ahí al lado. Si yo los agrupo, control G, genera un grupo, ahí se me creó el grupo, pero siguen siendo elementos individuales, o sea que yo selecciono uno y todavía lo puedo mover por separado. Y si hago las modificaciones van a surgir por separado a menos que las haga desde el grupo. Pero al combinar ya estoy considerando que es un solo elemento y cuando voy a editar las geometrías la edito como un solo objeto también. ¿Sí? Con la diferencia de que en los booleanos sí destruye la parte de la geometría y borra las caras y borra todas las caras que queden internamente. Esa sería la mayor diferencia. Combinar y separar está bueno cuando están haciendo personajes y tienen partes en el cuerpo, accesorios en el cuerpo o objetos que son difíciles de generar desde una sola malla, y entonces pueden como hacer una suma de muchos elementos más chicos, como acá que estoy agregando como detallitos, pero son otro objeto. No es que extruí una cara y hice un cubo, sino que agregué un cubo directamente. Entonces también podría funcionar como para hacer elementos de esa manera. No todo tiene que salir de una sola geometría, sino que podemos ir agregándole pedacitos, como si estuviéramos trabajando con plastilina y le vamos agregando forma y volúmenes. Usamos combinar y ya obtenemos una geometría total. Depende para qué sucede eso, puede funcionar. Sí, obviamente que hay que optimizar un poco después la forma, pero no es problema usar esta herramienta, y cuando hay que llevarse mi modelo lo tengo que sacar, exportar. Si la malla está combinada va a funcionar mucho mejor. Así que bueno, tenemos la opción separar ahora. Todo objeto que haya sido combinado se puede volver a separar y trabajarlo como estaba individualmente. Recuerden que acá a veces se cambia el pivote, así que hay que usar center pivot. Pero con eso ya podríamos cubrir las herramientas básicas. La verdad no sé, quiero chequear cuánto llevamos de tiempo. Bueno, estamos cerca de los 40 minutos. Y nos queda ver ahora el Smooth, que este también les va a gustar. La herramienta Smooth, vamos a probarla en este personaje que quedó a la mitad. Lo voy a subir. Voy a hacer una copia, un duplicado, control D. Y vamos a hacer otra más. Porque ya que estoy, les voy a mostrar la herramienta que funciona similar, que es Add Division. Acá tenemos dos, Smooth y creo que está Add Division también. Bien, las dos herramientas agregan subdivisión, agregan más definición a las piezas, pero hay una diferencia. Voy a dejar una que va a ser la original. Acá voy a usar Smooth y acá voy a usar Add Division. Bien, vamos con Smooth. Si tocamos un objeto y le damos a Smooth, fíjense que en principio va a agregar subdivisión en todas las caras. Cada una de las caras se va a subdividir de manera horizontal y vertical, o sea que cada cara, cada face se va a subdividir en 4. Vamos a ver acá el antebrazo. Esta parte se dividió en un sentido y en el otro, ¿sí? Y generó 4 caras. Donde había una sola, ahora hay 4. Entonces se cuadruplica la cantidad de polígonos, hay que tener en cuenta. Y este numerito que aparece acá es las veces que yo genero la operación en el mismo objeto. Si yo le doy a esto 2, va a repetir sobre el mismo objeto la misma operación. Entonces, donde eran antes 4 caras, cada una de esas caras se dividió en otras 4, entonces ahora tenemos 16 caras. Hay que tener cuidado con esto al aumentar el nivel de subdivisión, porque se cuadruplica cada vez que aumentamos un número. ¿Sí? Esto también va a depender de la máquina que tengan, como para ver hasta qué punto pueden seguir dividiendo. Y lo bueno que tiene, fíjense ahí, está en nivel de subdivisión 3, ¿sí? Que quedó mucho más suavizado, pero ¿sí? Teniendo en cuenta que me agregó creo que como 2, 4, 16 veces más de cantidad de polígonos. ¿Sí? Cada vez que suben un numerito de subdivisión, un nivel de subdivisión, se cuadruplica la cantidad de polis. Bueno, para que lo tengan en cuenta, es una herramienta rápida como para agregar detalle y generar una forma mucho más orgánica, pero
bueno, esta cuestión de los polis, si a ustedes realmente les sirve tener demasiada subdivisión o a veces capaz que no es necesario. Por ejemplo, en este brazo tal vez no necesito que hayan tantas caras en este sentido. Yo podría ir seleccionando y decir, no, bueno, no necesito que hayan tantas, borrarme un par, ¿sí? Que en este caso no usaría el suprimir como venimos haciendo, sino que hay una herramienta para borrar. Cuando borramos caras, o sea, faces, no pasa nada. Pero cuando borramos aristas, si borramos con suprimir, para que vean qué sucede, se borran las aristas, pero no se me borran los vértices que se habían creado con esas aristas. Entonces esto es un problema después. Entonces por eso no conviene borrar las aristas con solo suprimir, sino con la herramienta para borrar, que a ver si está acá arriba. Acá. Borrar aristas y vértices juntos. Delete edge y vertex juntos. Con esa sí no me van a dejar los vértices ahí puestos. Entonces esto funciona mejor. Bueno, entonces Smooth agrega subdivisión y modifica la forma. ¿Sí? Esas son las dos principales propiedades. En cambio, Add Division, que es esta herramienta que también está en el Modeling Toolkit, también funciona igual con niveles de subdivisión. Ese nivel 3 era el mismo nivel con el que estaba el primero, pero no me modifica la forma. Esto me lo deja tal cual está. Me agregó subdivisión tal cual como Smooth, pero no me modificó la forma, entonces no quedó suavizado. Dependiendo en qué objeto se haga, va a resultar útil una o la otra. Sí, pero fíjense que en un ratito, trabajando con Extrude, el Insert Edge Loop y el Multicad, ya tenemos el cuerpo de un personaje que después obviamente hay que seguir metiéndole mano, pero se podría trabajar. Y más si agregan imágenes de referencia, ¿sí? Con los Image Planes. Así que bueno, la práctica después también vamos a enfocarla en hacer un par de objetos así, un personaje básico y algunos elementos más. Vamos a llegar hasta acá por hoy. A ver si me quedó alguno. No, bueno, y el video que sigue vamos a seguir con la segunda mitad de las herramientas de edición poligonal, sí, que son las básicas que van a estar trabajando a lo largo de Maya y después para un montón de objetos que quieran realizar. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.